Bien. Bendiciones, saludos, buenas tardes eh, a todas las personas presentes. Doy gracias al Creador del universo por una nueva oportunidad de conexión. El propósito de, de, de esta conexión presente es hablar un poquito acerca de lo que en el judaísmo es conocido como la Ilulá, ¿ya? Es una palabra hebrea que usamos para hacer referencia al aniversario del fallecimiento de los justos. Eh, y hemos dicho en varias ocasiones que Rabí Yeshua, es decir, Jesús de Nazaret, conocido en Occidente, eh, nació y murió en una fiesta como la que hemos celebrado, que es llamado Pesaj, ¿ya? Él nació en el mes de Nisan, en el calendario hebreo, y murió en el mes de Nisan, en el calendario hebreo. Eh, Rabí Yeshua Akadosh, nuestro santo rabí, él fue un judío, hijo y nieto de judíos, nació en la fiesta de Pesaj, vivió y murió como judío también en la fiesta de Pesaj. Según los datos cabalísticos, Rabí Yeshua fue del signo de Aries, eh, que es la unión del planeta Marte con la estrella de Aries. ¿Ok? Aquí tenemos en las clases que estamos compartiendo de los misterios del Nuevo Testamento, los misterios del Evangelio de Mateo, hemos explicado eh, bien con respecto a esto, ¿ya? Eh, Según los libros de Kabbalah, al Sefer Yetzirah, toda aquella persona que nace en Aries está vinculado a la tribu de Judá. Y precisamente Rabbi Yeshua está vinculado a la tribu de Judá, de Yehudá. Rabbi Yeshua mostró dentro de su trayectoria como judío en la tierra de Israel, ser un judío orgulloso por ser parte del pueblo de Israel. De hecho, él llegó a decir con sus palabras, la salvación viene de los judíos. Su madre, Miriam, o traducido María en las Biblias, su madre era judía, su padre José, también era judío, sus cuatro abuelos también lo eran, todo el linaje de Jesús, todo el linaje de Yeshua era israelita. ¿Sí? Y esto es un punto que nosotros no podemos desconocer. Entender a un rabino del primer siglo, entender a un justo, entender a un judío del primer siglo con una mentalidad no judía es lo que ha llevado a la humanidad a mucha distorsión, principalmente ¿sí? Aquellas personas de Occidente que lo siguen, que no obvian, no consideran su contexto judío, ¿ya? La mayoría de las personas cuando conocen de Jesús, se lo presentan como el Salvador, como el Dios, como el Hijo de Dios, eh, pero no lo hacen de manera contextual respecto a la vida que él tuvo. Por ejemplo, Rabí Yeshua, está escrito de eso en los propios evangelios, que él se circuncidó. ¿Sí? Sus padres celebraban la fiesta y lo llevaban a él cuando él era niño. Y sus padres subían a celebrar Pascua, por ejemplo. Lo circuncidaron, como correspondía también a todo niño judío. Rabí Yeshua, de hecho, según algunos libros apócrifos, eh,
Dicen que fue a estudiar incluso hasta las escuelas judías, ¿ya? Y de hecho es muy curioso que los que controlaron el Nuevo Testamento solamente hayan canonizado algunas cosas de él. Por ejemplo, nosotros tenemos a Rabí Yeshua, su nacimiento, cuando van a Egipto, van a Nazaret, y luego vemos desde todo ese periodo, hay un salto desde su niñez, desde su nacimiento, hasta los 12 años cuando aparece en el templo. Ahí sus padres lo buscan, él anda eh, haciendo preguntas también a los rabinos de aquella época, y se ve ahí un diálogo en el templo. Sus padres lo estaban buscando. Luego dice que el niño crecía, se fortalecía, con eso basta, y luego lo saltan inmediatamente hasta los 30 años, cuando va a comenzar su ministerio rabínico, o sea, cuando ya va a comenzar su Avodah Hashem, su servicio a Dios. Eh, y bueno, imagínate todo el corte histórico que hay, desde su niñez, su adolescencia, qué pasó con su juventud, luego lo vemos en la adultez. Entonces, como que no se da mucho énfasis a esto, y como las personas siguen solamente el Nuevo Testamento que Roma te dijo que había que leer, entonces te saltan muchas cosas, y de hecho hay muchos libros apócrifos eh, que te cuentan cómo era él cuando era niño, cuando era joven, eh, y muchos detalles que incluso puedes quedar impresionado. Y entonces, eh, el tema de los miedos, son los miedos. El miedo a ir más allá de lo que me están enseñando en una iglesia. El miedo de ir más allá de lo que aprendí en mi desarrollo, no sé, como religioso, como cristiano, como persona a lo mejor que se formó dentro del marco de la religión. Entonces, toda la familia de él era judía. No puedo ignorar yo que Jesús fue un judío y que él hizo cosas de judío, practicó cosas de judíos, ¿sí? Bien, de hecho, cuando tú ves en la propia cena, hablando de Pesaj, tú ves a Rabí Yeshua que se inclina hacia el lado, incluso ves a un discípulo, dice que se le recuesta, eh, vemos a Yeshua, y eso tú no lo ves en la fiesta de Pascua, ni tampoco es algo que se inventó, porque el reclinarse es algo que todo judío hace en la cena de Pesaj, en la cena de Pascua. Tú ves, por ejemplo, a un rabí Yeshua purificando los pies de sus discípulos, pero si la Torá no manda hacer eso, ni tampoco fue algo que a lo mejor se haya inventado. Hay muchas cosas que tú ves de Jesús y tú desconoces que son judías. ¿Por qué? Porque Occidente te veló esa parte judía de él, pero hay muchas cosas que él hizo y eran judías. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, el ponerse el manto de oración. Los judíos usan un manto que se llama talit. Y tú ves dentro del propio Nuevo Testamento que hay una mujer que se acerca y toca su zitziyot. ¿Qué es lo que son esos? Los flecos, los flequillos que cuelgan del manto de oración judío. Y a través de esos flecos, la mujer fue sana del problema de sangre que tenía, del flujo de sangre. Entonces, hay muchas cosas que como judío él realizó. Sí, hay mucha gente que atacan como esta parte judía y otros la desconocen. Es simplemente porque han sido mal informados, ¿sí? Mal informados. Rabí Yeshua celebraba la fiesta, por supuesto. O sea, imagínate a un rabino que hace lo que quiere. Imagínate a un judío que hace lo que quiere. Ni siquiera, ni siquiera sería digno de aprender Torah de esa persona. ¿Sí? Y más encima vemos a él diciendo, por ejemplo, en Mateo capítulo 5 verso 17 en adelante, dice que él no vino a quitar ni una letra de la Torá o de la ley como fue mal traducida. Una letra de la Torá
una coma de la Torá, un trozo, un trazo, una letra, la letra más pequeña de la Torá, él no puede quitarla, dijo. Yo no he venido a quitarla, yo he venido a cumplir. Y más encima dice, si hay alguna persona que enseñe estas cosas, es decir, que enseñe las palabras de la Torá y las practica, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero aquella persona dice que no la enseña ni la practica, será llamado pequeño en el reino de los cielos. En el Olam Abba, como decimos en hebreo. Entonces, tenemos cosas como esas y muchísimas más. Entonces yo estoy haciendo como un resumen, ¿sí? De un poco de la vida de Rabbi Yeshua. Entonces, Rabbi Yeshua era del linaje israelita, ¿ok? Fue crucificado por el Imperio Romano y un grupo corruptos también de sacerdotes, donde le ponen incluso arriba en su madero, Henry, es decir, rey de los judíos. Yeshua fue un maestro excepcional en la interpretación de la Torá y como tal, fue llamado con el título de rabí. Y aquí uso un poquito las palabras también de lo que dice el maestro Mario Sabán. Entre eso también las cosas que yo les puedo comentar. Yeshua no solamente conocía, dice este maestro, conocía a nivel literal y las interpretaciones del texto bíblico, sino que también fue un sabio del secreto de la Torá, ¿sí? Lo que se documenta en el Nuevo Testamento como los misterios del reino de los cielos. Cada vez que tú veas la palabra en el Nuevo Testamento, de hecho, estoy haciendo un trabajo de reinterpretación de las palabras que aparecen en la Biblia Reina Valera eh, y lo que quieren decir. Entonces, cada vez que Rabbi Yeshua usa el término los misterios del reino de los cielos, hace alusión a los secretos de la Torah, ¿ok? A lo que conocemos como los sodot, los misterios de la Torah. Entonces, claro, la gente cristiana ve eh, los misterios del reino de los cielos. A vosotros ha sido dado el conocer los misterios del reino de los cielos. Y cada vez vemos que se habla del reino. De hecho, hay muchas iglesias que hablan, no, del reino, el reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de los misterios del reino de los cielos, ¿qué enfoque le damos? Necesitas, necesitas conocer la mentalidad judía, necesitas conocer los conceptos judíos, necesitas conocer la sabiduría judía para poder realmente entender qué es lo que significan todas estas cosas, que en Occidente se interpretan como quieren. ¿Sí? O sea, yo creo que esto significa esto y vamos predicando. Yo creo que esto significa esto otro y vamos hablando. Entonces, todo tiene un contexto original. De hecho, Rabí Yeshua le dijo a sus discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no podréis entrar en el reino. Y cuando habla de vuestra justicia, está hablando de Sedaká, está hablando de incluso de la justicia de la Torah, la exigencia, la vida de Torah que ellos tenían que vivir. Es decir, imagínate que los fariseos de aquella época eran como judíos ortodoxos en nuestra actualidad. Entonces, si tu exigencia de la Torah, ¿ok? Si tu exigencia de la Torah no es mayor que ellos, entonces no tienes parte, dice. Hay muchas cosas que él dijo y se han malinterpretado. ¿Sí? Entonces, y súmale a eso que hay mucha gente que sale del cristianismo y llega a odiar el Nuevo Testamento, porque se encuentran con otras personas frustradas que nunca se les enseñó, nunca aprendieron de un judío y aprenden de personas que atacan el Nuevo Testamento, aprenden de personas que, de, que, que se aprovechan de la ignorancia, ¿ok? De muchas personas que desconocen la halajá, que desconocen la Torah oral, que desconocen las fuentes judías. Por eso, cristiano, como no se le enseñó,
sale de ese grupo y lo terminan haciendo, como decimos acá en Chile, pebre, porque desconocen muchas cosas que el judío sí sabe, ¿sí? Yo he tenido, gracias al Creador, la oportunidad de estudiar, de estudiar muchas fuentes judías, y con judíos sinceros, con judíos humildes, con judíos que aman a los gentiles, y han sido verdaderos, han sido auténticos, o sea, te dicen las cosas como son, ¿ok? Pero también te hablan con verdad. El tema es que hay muchas personas que parecen ser judías, pero no te hablan con verdad, ¿sí? Entonces, en su corazón quieren como sacarte de la idolatría, pero lo hacen con burla, lo hacen con odio, y yo considero que eso no es normal. Yo considero que eso no es bueno. Entonces, hay cosas que sí pueden ser ciertas, claro, pero ¿cuál es la forma en que te lo dicen? ¿Cuál es la forma? ¿Con qué corazón, ok, te lo dicen? Yeshua fue un maestro excepcional en la interpretación de la Torá, como fue llamado también con el título de rabí, dijimos. Yeshua no solamente conocía a nivel literal y la interpretación del texto bíblico. De hecho, en el primer siglo existían lo que eran las 7 reglas de interpretación de Rabí Hillel. También están las 13 reglas de interpretación de Rabí Ismael. O sea, si yo te digo estas cosas, a lo mejor tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Entonces, cuando tú estudias estas cosas y luego lo tomas y lo trasladas a las palabras de Yeshua, hay muchas cosas que te vas a dar cuenta que en el Nuevo Testamento, incluso de Pablo, se usaba. Y Rabí Yeshua fue un sabio del secreto de la Torá, ¿ok? Lo que el Nuevo Testamento llama los misterios del reino de los cielos. Entonces, Rabí Yeshua fue un ejemplo de corrección del deseo egoísta. Rabí Yeshua fue un ejemplo de autoanulación del ego, y a tal punto que su sudor fue como gotas de sangre, como está escrito en Lucas capítulo 2, del verso 41 a 44, dice, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Porque Rabí Yeshua hacía vodedut, hacía oración espontánea y oraba con el Creador. Verso 42 dice, y diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos corrección del deseo egoísta, de hacer lo que a lo mejor su instinto quiere hacer, autoanulándose. De hecho, esto se llama bitul en hebreo, la autoanulación. Vemos aquí en sus palabras, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice el verso 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí vemos constantemente cómo Rabbi Yeshua era visitado por ángeles. Y estando en agonía, oraba, dice, más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Okay? Entonces, y de hecho aquí vemos varios aspectos místicos, espirituales respecto a estas palabras. En la historia judía, quienes conocen los secretos de la Torá adquieren un título que los ennoblece y es el de Mekubalim, es decir, cabalistas, personas que estudian, viven y comparten, ¿ok?, los secretos de la Torá, es decir, los misterios del reino de los cielos. Rabí Yeshua fue un cabalista. Entonces, la enseñanza secreta que reveló el rabí de Galilea en la sinagoga de Capernaum sigue hasta el día de hoy, para algunas personas dividiendo, para otras personas impactando, y lamentablemente sin ser comprendidas por muchos de sus seguidores. ¿Sí? Como dijo el maestro Albert Goslan, Rabí Yeshua, dijo el maestro Albert,
Dijo Jesús, él fue un judío ortodoxo esenio. Él dijo que no violó no vino a quitar ni una sola coma de la Torá. Y si es así, dijo, él guardó Shabbat, él comió kashrut, es decir, según las leyes alimenticias de la Torá, él hizo esto, otro, es decir, todo comportamiento judío. Pero termina diciendo, pero sus seguidores, es decir, las personas que lo siguen, no hacen lo que él hizo. Y es una completa verdad, es una completa realidad. Es decir, que realmente hay muchos seguidores de Jesús que no viven como Jesús vivió. Se centran más como en la parte moral, pero no en su vida. ¿Sí? O sea, cuando agarramos a Jesús, vamos a hablar del amor solamente, vamos a hablar de la fe, vamos a hablar del prójimo, vamos a hablar del reino de los cielos. Pero esos son conceptos morales que la gente estudia de Rabbi Yeshua. Pero nadie vive como él vivió. Entonces, y aquí el maestro Mario Sabán también tiene razón, es decir, si la iglesia entendiera que Rabbi Yeshua fue judío y que su estilo de vida fue judío, entonces toda la iglesia entendería, o sea, todos sus seguidores, los cristianos, los que son llamados cristianos, entenderían que ellos tendrían que ser judíos, no cristianos, porque Jesús no vino a establecer ninguna religión. Ese tema que Jesús levantó una iglesia en Hechos capítulo 2, eso es mentira. En ninguna parte de manera literal te dice que la iglesia nació en Hechos capítulo 2. No nació ninguna iglesia allí. Hubo un cumplimiento de una profecía. De hecho, cuando tú lees el advenimiento del Espíritu Santo sobre los judíos que estaban en Jerusalén, es decir, que todos los que recibieron el Espíritu, según el libro de los Hechos capítulo 2, todos eran judíos. Y luego Pedro se tiene que levantar a explicarle a toda la comunidad que había allí que era algo que se estaba viniendo respecto al profeta Joel. Sí, que en los postreros tiempos dice que vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, pero aquí estamos hablando de qué. Estamos hablando de una comunidad judía, no había ningún gentil en esa época, o sea, en ese momento. Entonces, ¿de qué iglesia estamos hablando? Si cuando tú comienzas a leer Hechos capítulo 2, lo primero que te aparece ahí es cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces, si tú no entiendes qué es lo que es el día de Pentecostés, entonces no vas a poder entender qué significa la venida del Espíritu Santo en esa fiesta. ¿Te fijas? Entonces, el contexto es muy importante. Entonces, ¿qué significa el día de Pentecostés? En hebreo es llamada la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana. Y precisamente en esa fecha fue donde Dios entregó la Torá en el monte Sinaí junto con Moisés. De hecho, tú lees el Midrash, que es un documento judío, hablando acerca del evento de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, te vas a dar cuenta que es muy parecido a lo que vas a leer de Hechos capítulo 2. De hecho, hasta salieron idiomas, lenguas salieron de la montaña del Sinaí, preguntándole a todos los judíos si querían recibir los preceptos de la Torá. Entonces, cuando tú entiendes esto, realmente tu perspectiva cambia. Tu perspectiva cambia. Cuando la gente predica, por ejemplo, eh, de la venida del Espíritu Santo, se centran en otras cosas. Por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 2, te dice que estaban juntos unánimes. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Te crean predicaciones que te hablan de la unidad, de que estar juntos. Algunos que se van más atrás en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Ah, no, se fueron a orar al monte. Y como se fueron a orar al monte, por lo tanto, para recibir el Espíritu Santo hay que ir a orar. Entonces, pero nadie llega al punto original de todo ese evento. El Espíritu Santo bajó, descendió sobre esos judíos, porque eran puros judíos, en una fiesta que llamamos la fiesta de Shavuot, traducido la fiesta de Pentecostés. Es el meollo del tema, no hay otro. Los demás son comentarios. De hecho, la Torá del Rebbe Nachman de Bresler revela que en la fiesta de Shavuot hay mucha unidad. El pueblo de Israel es uno, porque en una sola unidad
se congregaron en el monte Sinaí, es decir, que te están explicando, cuando tú lees el libro de los Hechos, te están explicando la unidad que hay en el recibimiento de la Torá, que Kaal Israel, el pueblo de Israel, es uno. Entonces, hay muchas cosas que no son bien entendidas. ¿Por qué? Por esto mismo. Yo le digo a todos los amigos cristianos, el eslabón perdido de la iglesia, ¿cuál es? El pueblo judío. El eslabón perdido de la iglesia es el pueblo judío. Si tú te unes, que de hecho el propio Pablo en el Romanos capítulo 11, a los que no son judíos los trata de olivo silvestre, y a los que son judíos los trata como olivo natural. Entonces hay un acercamiento. Dice, tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado. Tú puedes leerlo, Romanos capítulo 11. Fuiste injertado, dice, en contra de naturaleza. Fuiste sacado como de ese árbol, llamémosle así. Podemos incluso ir un poquito más profundo. Fuiste sacado del árbol del conocimiento de bien y del mal y fuiste extraído acá al árbol de la vida. Fuiste extraído aquí a este árbol, a este grupo de almas, donde están los patriarcas, donde están los israelitas, donde están los profetas del pueblo de Israel. A esta línea de luz, a este camino espiritual. ¿Ok? Pero fuiste cercano. Pablo en Efesios capítulo 2, del verso 11 en adelante, también dice, tú que estabas lejos, fuiste esos cercanos. Antes dice, estabais sin ciudadanía, estabais sin Dios, sin Cristo, sin Torah, sin ley, pero fuiste atraídos, fuiste cercanos. Entonces, algo ocurrió en la historia que a los cristianos fueron alejados del pueblo judío. Y al ser alejados del pueblo judío, entonces se volvieron al árbol, se volvieron al olivo silvestre. Y eso vemos hasta aquí al día de hoy. O sea, hay muchas personas, de hecho, que pretenden salir del cristianismo, se meten a lo que es las raíces hebreas, pero siguen ahí como intermedio, como que, como decimos acá en Chile, no son chicha ni limonada. Es decir, como que quieren estar un poquito acá, siendo cristianos, y palpar un poquito, pero que nadie me huela judío. Me avergüenzo de ser judío. No, yo soy de la casa de Israel, soy efraimita, soy esto, otro, pero no quiero ser judío. Jesús de Nazaret fue judío, simplemente. Yo llegué a la conclusión de que la persona que quiera realmente ser discípulo de Rabí Yeshua de Nazaret tiene que ser judío. Si no, tú eres un admirador, pero no discípulo. No, podemos admirar a Rabí Yeshua, sus milagros, sus palabras, su sabiduría, su ética, pero no discípulo. El discípulo hace lo que su maestro hizo, ni hablar, ni hablar como Rabí Yeshua se acercaba a las personas que no eran judías. De hecho, ese asunto en la iglesia no te lo enseñan. Tú ves que hay una mujer, por ejemplo, de una mujer cananea que se va acercando al maestro y él no la toma ni en cuenta. Y va detrás de la mujer porque su hija estaba poseída por demonios y ella va detrás y no la toma en cuenta. Maestro, le dicen sus discípulos, esta mujer te viene siguiendo. La primera respuesta, no me es lícito darle a los perrillos lo que le corresponde a los hijos. Entonces, trató a la mujer de esa perspectiva. Cuando manda a sus 12 discípulos, aquí voy a corregir otra cosa, la famosa gran comisión de la iglesia. Jesús mandó a sus discípulos judíos a esa gran comisión de llevar los secretos de la Torá a todo el mundo. ¿Pero a qué mundo? Al mundo judío. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a Jesús mandando a sus 12 discípulos de dos en dos, tú ves que él dice
por caminos de gentiles no vayáis. Por caminos de gentiles no vayáis. Por ciudades de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Tú ves ahí un ortodoxo hablando? Cuando oréis, cuando estaba enseñando acerca de la tefilá, de la ibodedut, de la oración, dijo, cuando oréis, no seáis como los gentiles. Cuando habla también Rabbi Yeshua acerca de eh, cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, te dice, no seáis como los gentiles que andan detrás de estas cosas. Así los miraba. Rabbi Yeshua es cosa seria, es cosa seria. Entonces tú ves un tremendo carácter ahí, y no solamente contra las personas que no eran judías, los tenía de lejitos. De hecho, el mismo apóstol Pablo, cuando va a la casa de Cornelio, le dice, tú sabes cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. ¿Y de dónde lo aprendió Pedro? Pues si él tenía un rabino, él tenía un sabio, él tenía una persona que le inyectaba esos conceptos como cerco de protección. ¿Para qué? Para que el judío no se impurificara, ¿ok? Con personas que no eran judías, ya sea en el ámbito de la comida, de la idolatría, de su alejamiento con Dios, etcétera. Movimiento. Después Dios cambia los planes, Dios hace cosas maravillosas, pero enfoquémonos en Rabí Yeshua, su persona, ¿sí? Entonces, él también fue un cabalista. Él dijo con sus palabras, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Si tú no conoces los secretos de la Torah, tú no vas a entender lo que él está diciendo. Si tú le preguntas a un cristiano qué significa esto, automáticamente lo asocia a la Santa Cena, que Roma creó. Pero aquí no está hablando de la Santa Cena. Aquí está hablando de conceptos judíos. ¿Qué significa comer su carne? ¿Qué quiere beber su sangre? E incluso concepto de Kabbalah. Porque esto no se puede entender de manera literal, porque Jesús de Nazaret estaría violando la Torá. Hay pasajes en la Torá donde Dios prohíbe comer carne, carne de ser humano, o beber la sangre de un ser humano. Y ni siquiera la sangre de un animal se puede beber. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Todo esto lo hace como un cabalista. Entonces, Rabbi Yeshua enseñó y demostró que si es posible con los secretos del cielo, estar también por encima del ticún astral, por encima de las fuerzas astrológicas, que sí él enseñó y demostró que sí es posible dominar incluso la ilusión de los cinco sentidos, que nos engañan, que nos ilusionan, y las fuerzas del mal. Los problemas y persecuciones que sufrió Rabbi Yeshua, escucha bien esto, los problemas y persecuciones que sufrió Rabí Yeshua y sus estudiantes primarios por parte de los religiosos de aquella época fue claramente por querer establecer la Kabbalah en Israel hace más de 2000 años. Los problemas, repito, y persecuciones que sufrió Rabí Yeshua y sus estudiantes primarios por parte de los religiosos fue claramente por querer establecer la Kabbalah en Israel hace más de 2000 años. Rabí Yeshua hizo su aparición en este mundo para revelar los secretos del cielo a su generación de judíos, y sus enseñanzas han tenido largo alcance entre las naciones. Aunque sus dichos han sido distorsionados y mal entendidos, eso no le quita su honor ni sus grandes méritos. Rabí Yeshua fue el Mashiach de su generación y lo mataron. Es decir, fue el Mashiach de su generación y lo mataron los Ereb Rav.
¿Quiénes son los Ereb Rab? Son las almas de los magos egipcios encarnados en esa generación en escriba y fariseos y saduceos, opositores a la difusión de los secretos de la Torá, es decir, los misterios del reino de los cielos, donde este tipo de almas que llamamos en el pueblo judío los Ereb Rab, estaban aliados con Roma. ¿Sí? Fíjate bien que cuando Moisés salió de Egipto, con Moisés y el pueblo de Israel salieron gente extraña, salieron egipcios y los magos incluso, que iban con Moisés salieron camuflados. Y estos magos incluso hasta se circuncidaron, se hicieron parte del pueblo de Israel, pero su corazón seguía siendo el mismo. Es por eso que tú ves al apóstol Pablo escribiendo en una de sus cartas, así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así hay muchos que resisten la verdad. Janes y Jambres eran los nombres de estos dos magos, ¿ok? De estos dos hechiceros egipcios que salieron. Entonces en el pueblo judío se usa el concepto de Ereb Rav, ¿ok? Ereb Rav es conocido como la multitud mezclada, los que se mezclaron con los hijos de Israel. Y estas almas siguen encarnando, ¿ok? En el pueblo judío. El Nuevo Testamento le llama anticristo a este tipo de personas. Aquí ya tienes otro concepto que te estoy aclarando. El anticristo, los anticristos, ¿quiénes son? Son los Ereb Rav. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas le llama los falsos hermanos. Apocalipsis a estas mismas almas le llama falsos judíos. Por eso es que hace falta un diccionario. Hace falta un diccionario que ayude a decodificar todo esto. Porque si no, vamos, todo el mundo está esperando a un anticristo. Los falsos hermanos que Pablo habla de Gálatas eran los Ereb Rav. El libro de Apocalipsis le llama a estos judíos sinagoga de Satanás. Dice, había personas que habían reconocido a aquellos que se dicen ser judíos no lo son. Pero no porque se circuncidaron o no, sino por las almas que portaban ellos. Hay muchas almas que están entre el pueblo judío que son Ereb Rav. Son multitud mezclada, son las almas, los descendientes de aquellos egipcios, ¿ok? Que salieron con el pueblo de Israel de Egipto. Y más a fondo, porque los Ereb Rav vienen de más atrás. Esto viene incluso de Jardín de Edén. El primer Ereb Rav encarnado en este planeta fue Caín. Caín no fue hijo de Adán, fue hijo de Adán y Eva. Caín fue hijo del maligno, fue hijo de la serpiente, de Samael, como le llama la Kabbalah. Entonces, como dice el maestro de Goslan, él también lo ha dicho, en el pueblo judío hay muchos topos. O sea, tú puedes ver con sombrero, tú puedes ver vestido de negro, pero aquí hay errar infiltrados. Y no solamente ahí, también dentro del mundo de la religión. Todo aquello que se opone a la Torah, Ereb Rav. Todo aquello que se opone a la Kabbalah, Ereb Rav. Multitud mezclada. Aquí hay entes raros. Y por supuesto que la gente puede ser libre de eso. Porque aquí vemos espíritus nocivos, queriendo dañar el mensaje, la difusión de los secretos del cielo. Entonces fueron estos mismos que estaban en los cuerpos de escribas, fariseos, saduceos, que se rebelaban en contra de la palabra, de los secretos de la Torah que enseñaba Rabbi Yeshua en su época. ¿Sí? Entonces hoy estoy haciendo esta conmemoración, lo que llamamos la Ilulá de Rabbi Yeshua, es decir, estamos hablando de este sadik, estamos hablando de este justo,
para observar su luz. Y Lulá es el aniversario de la muerte de un justo. Y fíjate bien que hay pocos dentro del pueblo judío que conmemoran a este justo. Y los que supuestamente lo siguen lo conmemoran en la fecha que él nunca dijo. Rabí Yeshua, cuando celebró la Pascua con sus discípulos, les dijo: cada vez que ustedes hicieran esto, es decir, cada vez que ustedes celebren la fiesta de Pesaj, ¿ok? Acuérdense de mí, háganlo en memoria de mí. ¿Sí? Pesaj, ¿cuándo se celebra? En el calendario hebreo, el 14 de Nisan, 14-15 de Nisan. Pero no, es fácil tomar una copita y Pesaj se celebra de noche. Pero es fácil tomar una copita como sea, en el día, ¿ok? Panes así como sea, sin levadura, y vamos creando otra cosa, Santa Cena. Rabí Yeshua no creó ninguna extra Santa Cena. Rabí Yeshua celebró Pesaj, la fiesta de Pascua, como lo hacía todo judío. Entonces, aquí quiero compartir algunas cosas que Rabí Yeshua es conocido como el Sadik, ¿sí? Y un Sadik, un justo, así se traduce, es considerado como un pilar del mundo. Tú vas a ver incluso en el Nuevo Testamento que se usa esta palabra, Sadik, o el justo. Rabí Yeshua fue un rabí, ¿ok? Él manejaba conceptos rabínicos muy profundamente. Cuando tú realmente entiendes la sabiduría que maneja un rabino, te vas a dar cuenta eh, en qué parte de sus palabras hay aspectos rabínicos. Y claramente hay muchas áreas. Yo me acuerdo que años atrás di unas par de clases acerca sobre Yeshua y su relación como rabí. Hay muchas cosas bien interesantes. Rabí Yeshua fue un mecubal, fue un cabalista, él compartió y reveló los secretos del cielo al mundo judío de aquella época. También fue el Mashiach de su generación. No podemos llamar Mashiach Ben David, ¿por qué? Porque no ha traído la redención, el mundo sigue tal como está, el pecado está, la maldad está, la idolatría está, es decir que todo sigue igual, ¿sí? Pero hay intervenciones a veces las personas de manera personal. Y él sí fue el Mashiach de su generación. Hay muchos conceptos de eso que se mencionan en el Nuevo Testamento, conceptos y temas místicos y judíos que están atribuidos a él, que es necesario que tú los comprendas e interpretes de manera judía. Yo te puedo decirte literalmente que el Nuevo Testamento ha sido prostituido, ha sido manchado. ¿Por qué? Porque fue a dar a manos de gentiles. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se habla de que expía los pecados, ¿ok? Se habla constantemente de la expiación de pecados. ¿Había Yeshua expió los pecados de su generación? ¿Puede ser o no puede ser? ¿Por qué se habla en el Nuevo Testamento el concepto de expiación? Se habla el concepto de su sangre y su carne. Habla de su muerte. ¿Qué significa la muerte de él? En el Nuevo Testamento aparece también el tema de un Mashiach que está oculto. Se usa el concepto de Cordero de Dios. ¿Qué significa todo esto? También revela su relación con la Pascua, es decir, con la fiesta de Pesaj. Esa cena de Pesaj donde él va a estar, tiene muchos símbolos místicos, es decir, espirituales. ¿Ok? La maxá, es decir, el pan sin levadura que él parte, el vino, las copas de vinos que hay, también tienen su significado. Es decir, cuando él también habla del nuevo pacto, este es el nuevo pacto que
que a través de esto se revela. Decir, ¿qué significa el nuevo pacto? Yo me acuerdo que una vez le dije a un pastor, el pastor vino a atacarme y eh, me dijo, ustedes volvieron al antiguo pacto, ustedes volvieron a, 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 a la ley, porque cuando te ven enseñando Torah, o sea, como que para algunos enseñar Torah significa eh, caer de la gracia, ¿sí? O sea, Rabbi Yeshua no conocía el Nuevo Testamento, Jesús no conocía el Nuevo Testamento, pero él enseñaba la Torah en sus días. Entonces él también estaba caído de la gracia. Gran pregunta. Entonces, cuando me dijo que habíamos vuelto al antiguo pacto, yo le hago una pregunta y le digo, pastor, con mucho respeto, ¿no? ¿En qué parte de la Biblia aparece? Porque él dijo, no, que el nuevo pacto es para la iglesia. El antiguo pacto es para Israel y el nuevo pacto es para la iglesia. Yo le dije, usted me puede demostrar en las escrituras, en la Biblia, en en qué parte el Nuevo Testamento dice que el nuevo pacto es para una tal iglesia. Porque hay dos textos en la Biblia, no sé si habrá más, pero por lo menos yo conozco dos principales, donde se habla del nuevo pacto. Jeremías, capítulo 31, verso 31 en adelante, y Hebreos, capítulo 8, del verso 8 en adelante. Y ambos coinciden con la misma frase, es decir, el apóstol Pablo, a quien se le atribuye prácticamente el libro de los Hebreos, él dice que el nuevo pacto será para la casa de Israel y la casa de Judá. Lo mismo que dice Jeremías, porque la profecía viene desde allá. Pablo está repitiendo, pero la profecía viene desde atrás, es decir, desde Jeremías. Y Jeremías, en la época de Jeremías, existía el pueblo de Israel, ¿ok? Y Dios manda a decir por boca de Jeremías, llegará el día donde haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. En sus mentes, dice, pondré mis leyes y en sus corazones las escribiré. Pondré mi ley, dice en su mente. ¿Y qué es la ley? Es la Torá. La Torá dentro del alma de la persona. Los misterios de la Torá. El alma de la Torá dentro de la persona. ¿Pero qué persona? ¿Casa de Israel? Casa de Judá. Entonces yo le pregunté a este pastor, ¿y usted a cuáles de los dos pertenece? ¿Usted pertenece a la casa de Judá o a la casa de Israel? Porque aquí no veo iglesia. Entonces lo mismo que dice Pablo, es lo mismo que dice el profeta Jeremías. Si Pablo pudiera estar hablando de eso, no podría estar distorsionando lo que Jeremías dijo. Es como lógico. Entonces, ¿qué significa ese nuevo pacto? Si hay un antiguo pacto, fue para Israel. Pero si hay un nuevo pacto, sigue siendo para Israel. En ninguna parte nos dice que no es para Israel. El nuevo pacto es para el pueblo de Israel. Entonces, ¿dónde entras tú ahí? Será asunto de otra clase. ¿Qué significa el pan que partió Rabbi Yeshua? Porque él dice este mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Pero de qué está hablando? Esta es mi sangre que por vosotros derramada. ¿Qué significa cuerpo? ¿Qué significa sangre para una mentalidad judía? ¿Qué significa eso? Interesante. Hay más conceptos, por ejemplo, el concepto de su preexistencia. ¿Sí? El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla que eh, eh, el apóstol Pablo habla de la preexistencia del Mesías. ¿Por esto es algo de Pablo o realmente el pueblo judío también se sabe? Esto es impresionante. También se habla acerca de la resurrección. ¿Qué significa que haya resucitado? Concepto de hijo de hombre. ¿Qué significa hijo de hombre en el Nuevo Testamento?
En hebreo sería Ben Adam. ¿Qué es Ben Adam? Hijo de hombre. También tenemos su conexión con la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la expiación. El libro de los Hebreos nos habla sobre eso, pero ¿de qué? ¿De qué nos habla realmente? ¿De qué se trata el altar superior donde subió? ¿Qué significa acercarnos ahora confiadamente al trono de la gracia? ¿Qué es lo que es el trono de la gracia? ¿Qué significa que tenemos entrada ahora por su sangre al lugar santísimo? ¿Está hablando de su sangre física? Sangre es un concepto espiritual, un concepto judío. Vamos a hacer una clase respecto a eso, porque el tema es la literalidad. O sea, yo me imagino carne y sangre de manera literal. Es por eso que hay muchas personas que como no entienden estos conceptos, por ejemplo, no pueden dormir en la noche y dicen, la sangre de Cristo te reprenda. O cúbreme con tu sangre cuando le hablan. Pero ¿de dónde salen estas ideas? ¿Qué significa la sangre de Cristo te reprenda? No vemos nada de eso en la Biblia. Entonces hay muchas cosas que están distorsionadas. Vemos a Rabí Yeshua como garante, incluso hasta como intermediario. ¿Pero qué significa eso? Y otro concepto como la Torah viviente o la Torah hecha carne. Por ejemplo, cuando dice el verbo se hizo carne, ¿ok? El verbo o la palabra se hizo carne. La palabra es la Torah se hizo carne. ¿Pero qué significa eso? ¿Un concepto solamente que los discípulos de Rabbi Yeshua conocían? Un concepto que en el pueblo judío se sabe, se conoce. Muy bien. Esto quería compartir con ustedes así eh, como reseña, un poco sobre Rabbi Yeshua. Y mira todo lo que podríamos hablar, mira de todo lo que podríamos comentar para poder desempolvar lo que han hecho con él, desempolvar lo que han hecho con este Sadik. Y fíjate bien que acá en Occidente o las personas que me ven pareciera que yo fuera el único loco que está hablando esto, ¿ah? Pero no, muchas de las cosas que yo te estoy hablando se hablan entre el pueblo judío, se hablan entre muchos sabios. Yo soy aprendiz también, yo soy estudiante y también aprendo de grandes sabios. Y hay cosas que no están en internet, hay cosas que no te las publican abiertamente. Pero realmente no podemos vivir con mentiras. Yo decidí en un punto de mi vida, dije, hay muchas cosas de las cuales Dios me está llevando, Dios me está inspirando. Bueno, Dios me hace la pregunta y me dice, hijo, ¿tú quieres seguir con la verdad o con la mentira? ¿Quieres seguir aquí entremezclado o quieres realmente vivir las cosas como son? Entonces, vivir la verdad es de valientes, es de atrevidos, es de aquellas personas que avanzan, aquellas personas que son capaces de renunciar a su ego, a su honor, a muchas cosas. Pero ¿cómo lo voy a hacer si tengo este grupo de gente? ¿Cómo lo voy a hacer si soy pastor? ¿Cómo lo voy a hacer si soy líder? ¿Cómo lo voy a hacer si soy corista? Si tengo puesto, tengo cargos dentro de mi religión. Pero hay muchas cosas que es para valientes y los valientes lo arrebatan. Los valientes lo toman. Muy bien, esta ha sido la primera reseña con respecto a Jesús de Nazaret, Rabí Yeshua. Y si hay algún comentario, alguna pregunta, por acá les doy la oportunidad.